Ahora que estamos ya a final del año, si lo pensáis, estamos haciendo muchas cosas que es la última vez que la vamos a hacer en este año. Mañana será el último día de este año tan complicado, extraño y difícil del 2020. Como hemos dicho en la oración, es el último culto que vamos a tener en la iglesia este año. No nos vamos a ver hasta el año que viene. Cuando nos despidamos hoy, vamos a decir hasta el año que viene, que no nos vamos a ver. Y si lo pensamos, muchas veces las últimas palabras que alguien dice suelen ser muy importantes. Cuando estamos hablando, muchas veces tratamos de resumir al final lo más importante que queremos comunicar a la otra persona. O quizás tratamos de decir algo al final que va a impactar al oyente. Por eso, cuando a lo mejor nos despedimos de alguien, de familia, y estamos saliendo de casa o nos vamos a algún sitio, lo último que decimos son aquellas cosas que pensamos que son importantes. Decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, te quiero, Dios te bendiga, o hasta luego, o cuidaros mucho, cosas así. Son las últimas palabras que la gente van a escuchar de nosotros hasta que volvamos, y pensamos que son importantes. O quizá esa madre que cuando el hijo se va de viaje le dice, cuídate, te quiero mucho, avísame cuando llegues, pásalo bien, todas esas cosas. Las últimas palabras son importantes. Pero también conocemos a mucha gente que le gusta tener, como se dice, la última palabra. Gente que quiere tener la última palabra. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en la última palabra hay mucha importancia. Y entonces quieren ellos siempre tener la última palabra en las discusiones o en los debates que haya. Pero damos mucha importancia a esas últimas palabras. Y en la Biblia encontramos a bastantes personajes que nos aparece sus últimos discursos o últimas palabras que dieron a aquellos que estaban a su alrededor. No sé si os acordáis, con Josué, en el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 15, Josué 24, 15, allí está Josué dando un discurso a ese pueblo con el que ha estado todos estos años, el último discurso. Y las últimas palabras de este discurso les dice, un versículo que muchos conoceréis, escogeos hoy a quién sirváis. Y al final dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas eran sus últimas palabras al pueblo. También el juez y profeta Samuel también tuvo un último discurso a la nación, y sus últimas palabras de consejo al pueblo de Israel fueron, en 1 Samuel 12:24, les dijo, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esas eran sus últimas palabras. Quizá os acordáis del sermón de Pedro en Pentecostés. Predicó un sermón donde trajo mucho del Antiguo Testamento, de las profecías que se habían cumplido, y al final del sermón les está hablando de Cristo y les dice a todos, ¿a quién vosotros crucificasteis? Y así acaba el sermón de Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 20, vemos al apóstol Pablo dando un discurso final a los efesios. Y las últimas palabras a ellos son, cuando les está recordando de cómo se tienen que servir unos a otros, sus últimas palabras son, más bienaventurado es dar que recibir. En todas las edades y eras de la historia, muchas personas han dado esta última palabra, su última palabra a los que estaban alrededor. Pero en el plan divino en la historia, Dios, quien es el autor, diseñador y el soberano de todo, Él también ha dado su última palabra. Dios ha hablado y ha dado su palabra de diferentes maneras y en diferentes ocasiones por los profetas, pero ahora nos ha dado su última palabra, la última revelación de sí mismo. Y esta última palabra de Dios es en Cristo, por Cristo, en su Hijo el Señor Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, quien vino a morir por pecadores como nosotros y vino a salvarnos. Él es la última palabra de Dios. Y eso es lo que hemos leído aquí en Hebreos capítulo 1, dos versículos del 1 al 4 que ha leído el pastor Lyle. Dios ha hablado, pero en esos últimos días la última palabra de Dios ha sido su Hijo. Y hoy vamos a hablar de esta última palabra de Dios, pero queremos estudiar estos 4 versículos en el libro de Hebreos. Y este libro de Hebreos es un libro tremendo, un libro magnífico, muy profundo, pero al mismo tiempo muy importante. Y esta es la introducción del libro, estos 4 versículos, una tremenda introducción de un tremendo libro. Hay un teólogo que falleció hace solo unos años, se llama R.C. Sproul, y él dijo, si me metieran en prisión y me dejaran llevar un solo libro, ese libro sería la Biblia, por supuesto.
Pero dijo, si de toda la Biblia tuviera que escoger un solo libro, que es el único libro que me dejaran llevar a la cárcel, sería el libro de Hebreos, porque contiene la más completa explicación sobre la redención comprada por nosotros en el sacrificio de Jesús. Y así es un libro muy, muy completo, muy profundo también, pero un libro que habla principalmente de lo que Cristo hizo y de la superioridad que tiene Cristo sobre cualquier otra persona y cualquier otro personaje. Así que queremos ver 3 cosas simplemente que resumen estos 4 versículos. Lo primero que vamos a ver, nuestro primer punto, es la primera palabra de este libro, del libro de Hebreos. Y es que la primera palabra con la que empieza el libro de Hebreos es la palabra Dios. Simplemente Dios. Me encanta la manera en que empieza este libro, que lo tenemos en nuestras Biblias. No hay ninguna salutación, no está el nombre del autor como en otros libros. No, simplemente el autor empieza con la palabra Dios, de primeras. Y punto, Jehová, Él es el único verdadero Dios. Él es el que tiene que estar al principio, el que existe por sí mismo y de sí mismo. Él es Dios con mayúscula y debe estar siempre al principio. En Isaías 46, versículo 9, le dijo Dios a Isaías, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y qué inicio tan maravilloso, qué comienzo tan bueno de esta maravillosa epístola y de este tratado. No hay mejor manera de empezar, con Dios, y ya está. Dios es el principio, Él es la fuente de todo. Dice la palabra de Dios que Él es el alfa, lo primero, y la omega, lo final. ¿Y puede existir una mejor manera de empezar una carta que con el nombre de nuestro Dios? ¿Hay otra manera mejor de empezar cualquier cosa que comenzarlo con nuestro Dios? Y la pregunta que nos hacemos a nuestras vidas ¿es Dios lo primero en mi vida? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Si tu vida tuviera que ser escrita como un libro, como tenemos aquí el libro de Hebreos, si tu vida fuera escrita en un libro, la primera palabra sería Dios, por todo lo que ha hecho Dios en tu vida. ¿Es Dios el comienzo de tu día, del día a día? ¿Le damos el primer tiempo de nuestro día, lo primero de nuestro esfuerzo, incluso lo primero de nuestros bienes? Qué bueno sería que en nuestras vidas nuestra primera palabra de cada día fuera Dios, porque viniésemos a Él en oración y estaríamos yendo a Él lo primero de nuestro día. Qué bueno sería eso. No hay mejor manera de empezar una carta y no hay mejor manera de empezar un día con Dios, con nuestro Salvador. Y por supuesto sé que hay muchas circunstancias y muchas veces no siempre es posible pasar un tiempo devocional con Dios lo primero en el día, pero hay tanta bendición en hacer esto, hay tanta bendición. Si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él tenía por costumbre muchísimos días levantarse temprano e ir a orar a su Padre Celestial. Y en muchas de nuestras vidas yo tengo que decir que he experimentado la bendición que muchas veces hay si le entregamos a Dios las mañanas de nuestro día, lo primero de nuestro día. Muchas veces cuando tengo mi tiempo devocional con Dios por las mañanas, entonces en ese día puedo ver que mi mente está más centrada en las cosas de Dios. Es más fácil resistir al pecado, es más fácil meditar en las Escrituras, es más fácil cuando vienen los problemas estar confiando en el Señor. Por el contrario, hay otros días cuando a veces me pregunto, ¿por qué las cosas me están saliendo mal? ¿Por qué es que estoy tan frustrado con estas cosas? ¿Por qué es que hay un pequeño problema y ya salto y ya reacciono? Y me doy cuenta y me acuerdo que no he pasado ese tiempo con Dios lo primero del día. Dios debe ser lo primero en nuestra vida, si es que de verdad somos salvos, si es que de verdad Él nos ha salvado. Hay veces que no es posible, pero en cuanto sea posible que le demos a Dios siempre lo primero. Y la Biblia, en Génesis 1, empieza con Dios. Dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. La Biblia empieza con Dios, no con el hombre, ni con los privilegios del hombre, ni con los problemas del hombre, sino que la Biblia comienza con Dios. Aquel que se revela en su palabra como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Y ese Dios es totalmente distinto, totalmente diferente a nosotros. Él es el Creador, Él existe y punto. Nosotros existimos
por Él. Nosotros existimos por el aliento que Él nos da, por el poder suyo que nos mantiene. Nosotros existimos por su misericordia que no nos destruye. Somos dependientes de Él. Él es completamente independiente, sin necesidad de nada. Él es infinito, Él es eterno, Él es incambiable. Por eso es que Él tiene que ser el principio y la base de todo. Es el principio aquí de este libro de Hebreos, la primera palabra. Y también la Biblia empieza con Él, como hemos visto en Génesis 1:1. En el principio hizo Dios. Génesis 1:1 no trata de argumentar la existencia de Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios. Y ya está. Y lo debemos de creer con todo lo que Él ha creado, con todo lo que vemos en la creación. Solamente un necio diría, no hay Dios, como vemos en el Salmo 14. Escuché la historia de un pastor, no sé de qué país era, pero un pastor que se metió en la cabeza que tenía que probar la existencia de Dios y convencer de esto a su congregación. Así que esa semana estudió mucho y estudió muchos libros y llegó el domingo y se levantó y predicó todos los argumentos sobre la existencia de Dios. Y explicó cómo ese argumento del diseño, es decir, tú ves el mundo y hay un diseño, así que tiene que haber un diseñador, por lo tanto hay un Dios. Explicó también el argumento de la moralidad, es decir, cómo todos nosotros tenemos una conciencia del bien y del mal y eso solo puede venir de Dios. Explicó los argumentos de la historia, los argumentos de las causas, que si hay una causa, pues de que Dios es la causa de todo. Y cuando acabó de todos esos argumentos para la existencia de Dios, se quedó muy contento y pensaba que había predicado muy bien. Pero al saludar a los hermanos en la puerta, nadie le dijo nada. Al final el pastor estaba un poco nervioso, no sabía qué había pasado, así que le preguntó a uno de sus ancianos qué pensaba del sermón que acababa de predicar. El sabio anciano lo miró y dijo, amigo mío, da igual lo que digas, yo voy a seguir creyendo en Dios. Todo lo que él había pensado que podía probar la existencia de Dios, al final el hombre, este anciano le dijo, no importa lo que tú digas, yo voy a seguir creyendo en el Dios que me ha dado su palabra y en el Dios que me ha salvado. Dios es y existe y ya está. Y 1000 argumentos sobre su existencia no van a poder salvar un alma porque solo Cristo salva las almas. Todos estos argumentos que muchas veces damos son buenos y pueden ser útiles para hacer pensar a aquellos que se intentan autoconvencer en sus mentes de que no hay Dios. Pero incluso estos argumentos tienen sus límites porque Dios no necesita argumentos. El hombre necio demanda argumentos y evidencias, pero Dios demanda fe. Dice Hebreos 11, versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El gran argumento para la existencia de Dios no viene de la lógica ni de la razón, sino de la creación y del Calvario también, de lo que Cristo hizo, de la vida de Cristo allí y de lo que Cristo hizo en el Calvario. Cuando vemos y miramos a Cristo, esa es la mayor prueba y argumento de que hay un Dios en el cielo. El hombre, desde el inicio, siempre ha intentado sacar a Dios de su vida, sacar a Dios fuera de la ecuación. El mundo odia la idea de un Dios que controla todo, un Dios absoluto, un Dios soberano, un Dios que es rey. La gente quiere ser dueña de su destino, dueño de lo que hacen. No quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y cuando ven las leyes de Dios, las rechazan. Y las ideas que hay hoy en el mundo, las ideas del humanismo, son exactamente eso. El humanismo, quizá lo habéis oído, lo hemos oído, es un tipo de pensamiento que está solo basado en la razón humana. Y le da la máxima importancia al hombre, a los asuntos humanos, por encima de Dios y de los asuntos divinos. Lo primero para ellos es el hombre. Así que echan a Dios del centro del universo y ponemos nosotros al hombre en el centro y piensan que pueden hacer eso. Este movimiento, aunque por supuesto que siempre estuvo desde el huerto del Edén, pero comenzó con una fuerza mayor en el siglo XVI. El hombre es el inicio de todo, el centro de todo, dicen. Y ellos pensaban que el humanismo sería la respuesta a todos estos años de oscuros de la Edad Media. Pero no fue así. Algunos seguían creyendo en Dios, pero ellos decían que Dios solo estaba allí para servir al hombre. Habréis escuchado de Leonardo da Vinci, el artista, arquitecto y pintor, y un hombre tan
tan inteligente de estos tiempos, y él es el que hizo el dibujo y el diseño de lo que se llama el hombre de Vitruvio, que a lo mejor habéis visto una imagen que hay un hombre así, y eso es el signo y el símbolo de todo esto, que el hombre está en el centro de todo. El hombre lo ponen en el centro. Y nuestro mundo hoy está plagado con esto. El hombre tiene que ser el centro de todo. Y desgraciadamente, muchas veces eso se mete a nuestras iglesias. Y muchos solo hablan de Dios para servirnos a nosotros, para hacernos tener éxito, para hacernos ricos, para darnos salud. Y Dios está para eso solamente. Nosotros somos el centro y lo primero. Pero eso no es lo que nos habla la palabra de Dios. Y no es lo que leemos aquí. Dios es el centro de todo. Dios es el primero de todo. Él es lo que es el núcleo de toda la Biblia y Él es la razón de nuestra existencia. Él es el que manda y Él es lo primero. Y en esta primera palabra de este libro de Hebreos vemos que en realidad Él es el que tiene la última palabra de todo su universo. Así que lo primero que hemos visto es la primera palabra, que Dios es y que Dios existe. Pero en segundo lugar queremos ver que Dios ha hablado. Porque dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. Dios ha hablado. ¿Y no es maravilloso eso? ¿No es maravilloso el pensar en eso? Que Dios nos ha hablado. Que el Dios eterno, todopoderoso, el Dios que dice la Biblia que habita la eternidad, que Él quiera hablarnos a nosotros. Cuando estudiamos y meditamos en lo que es Dios, en su esencia, en que Él es independiente, en que Él es incomparable, como hemos cantado hoy, incomparable, maravilloso es Él, cuando vemos todas estas cosas, que Él es santo, que Él es separado, totalmente diferente a todo lo creado, pensamos, ¿cómo puede ser que Él se digne a hablarnos a nosotros mismos, que somos simples mortales y encima desobedientes y rebeldes? Pero Dios nos ha hablado. Y al hablarnos aprendemos y entendemos que aunque Él es totalmente independiente y es separado de todo ser, pero al mismo tiempo Él es cercano y Él viene y se interesa por nosotros y se acerca a nosotros. Si podéis ir conmigo, por favor, a Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Y es un versículo que habla de este gran contraste de cómo es Dios. Isaías 57, versículo 15. Empieza diciendo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Estamos leyendo aquí de un Dios que es santo, separado de la maldad, que habita en la altura y la santidad, que es alto y sublime. Pero ¿qué dice ahí? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pensaríamos que este Dios solo quisiera acercarse a aquellos que son grandes, a aquellos que son poderosos, pero no, justo lo contrario. Él dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que se ha dignado a hablarnos. Y nosotros decimos con el Salmo 8, pero ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Pero Dios ha querido comunicarse con nosotros, hablarnos. Mucha gente en la historia, e incluso también hoy, creen en un Dios impersonal. Un Dios que es simplemente como una fuerza o una energía allí arriba en el cielo, un Dios que no se puede conocer, un Dios que nunca se comunicaría con seres mortales como nosotros. Y hay mucha gente en distintas religiones que creen en un Dios así, pero ese no es el Dios de la Biblia. Es verdad que Dios podría haber creado al hombre y lo podría haber dejado para que se apañase él solo, pero el único Dios verdadero no es así. Nuestro Dios es misericordioso y nuestro Dios se ha comunicado con nosotros. Dios no está en silencio, Él nos ha comunicado su palabra. Y esto no es simplemente una idea, Dios no es simplemente una idea en nuestra mente, Dios es personal. Es una persona que debe ser escuchada y entendida y obedecida y que nos da el más mayor de los gozos. Es un Dios que se comunica, un Dios que habla.
Y no es eso lo que vemos en Juan, el capítulo 1, cuando dice, en el principio era el Verbo. A Jesucristo se le da el nombre de el Verbo, porque Dios se ha comunicado con nosotros. Y cuando nos encontramos con una persona que no nos quiere hablar, es muy difícil poder tener cualquier relación con esa persona. Y por eso, qué gran misericordia es que Dios nos haya hablado. Él no está callado. Desde el principio Él hablaba con Adán y Eva. Y si os acordáis, después del pecado de Adán, ¿quién fue el que habló? ¿Quién fue el que no se quedó callado? Dios se podría haber callado como represalia y decir, vale, habéis pecado, ya no os hablo nunca más. Pero no, el que vino y el que buscó a Adán y Eva y el que habló el primero fue Dios. Y les dijo, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? El que primero habló fue Dios. No fueron los hombres buscando a Dios, sino Dios buscando a los hombres. Dios dándoles la promesa de un Salvador. Dios deseó y Dios aún desea comunicarse y tener comunión con hombres mortales, hombres y mujeres mortales como nosotros. Y Dios te quiere hablar hoy a ti. Y si no le conoces aún a Él, Dios quiere comenzar una relación personal contigo. El versículo que hemos leído en Hebreos, si volvéis a Hebreos, por favor, versículo 1, volvemos a Hebreos, capítulo 1, dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En el Antiguo Testamento Dios no habló solamente una vez y no habló solamente de una manera, no, Él habló en distintas ocasiones. Y habló muchas veces, en un periodo de 1500 años Dios habló, pero también habló de distintas maneras. Y eso si lo piensas, es un gran consuelo para nosotros. Dios no nos ha hablado de una manera y ya está. Dios en el Antiguo Testamento vemos que habló de distintas maneras. Quizás te sea muy difícil entender las leyes de Levítico, pero a lo mejor sí que entiendes la voz de Dios en la poesía de los Salmos. Quizá te sea difícil escuchar la voz de Dios en las profecías de Ezequiel, por ejemplo. Pero quizá escuchas su voz de manera más clara en las historias de los reyes. Pero por supuesto, nuestro deseo debería ser escuchar la voz de Dios en toda su palabra, para tener un entendimiento más completo y profundo de Él. Él nos habló de muchas maneras y nos habló en muchas ocasiones. Pero también dice que nos habló por los profetas. La gente escuchaba a un hombre hablar, el profeta que hablaba en nombre de Dios, pero ellos sabían que era Dios el que les estaba hablando a ellos. Estos profetas eran simplemente los portavoces humanos de Dios. Dios les hablaba a ellos y ellos hablaban al pueblo. Así que la Biblia no es un libro de hombres, como mucha gente habla. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, dada por Dios, pero escrita por hombres, pero es la palabra de Dios. Y también es interesante que ver ahí que dice Dios habiendo hablado. Y después en el versículo 2 dice nos ha hablado. Y es interesante ver que estos verbos en el original griego indican una tarea acabada. Una tarea que ya está acabada. Dios habiendo hablado, ya está acabado, y Él ahora nos ha hablado. Versículo 2, y ya ha acabado. Son tareas acabadas. Y eso nos hace ver que la revelación de Dios, la revelación de Dios, donde Dios ha hablado, está completa. Muchos dicen en el día de hoy, yo quiero que Dios me hable, o muchos se levantan, algunos llamados profetas, dicen, Dios me ha hablado y me ha dicho una nueva revelación. Y quizá algunos cuando dicen, Dios, quiero que me hables, quizá pueda ser incluso un deseo sincero, pero la respuesta de Dios es, ya he hablado en la palabra, ¿por qué no escuchas lo que ya he dicho? ¿De verdad pensamos que necesitamos algo extra, algo mejor que la palabra de Dios? ¿Algo mejor que la voz de Dios que está allí registrada en la Escritura? Dios nos ha hablado y lo tenemos aquí, completo en la Escritura. La palabra de Dios, lo que Dios nos ha hablado. Así que hemos visto en primer lugar esa primera palabra, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Los atributos de Dios. Hemos visto en segundo lugar que Dios ha hablado. Él no nos ha dejado a nuestro propio destino, Él no nos ha dejado que nos la apañásemos nosotros, sino que Él ha hablado. Pero en tercer lugar, queremos ver que Dios ha hablado por el Hijo.
Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él habló por los profetas en el Antiguo Testamento, pero en estos últimos días, la última palabra de Dios ha sido por su Hijo. No sé si recordáis la parábola de los labradores malvados. Es una parábola que encontramos en Mateo 21, del 33 al 40. Y en la parábola tenemos un hombre que tenía muchas tierras, un hombre que era dueño de muchísimas fincas, y que era padre de familia, plantó una viña muy buena y la preparó, la arregló, la protegió con un muro, hizo todo lo posible para que esta viña fuera muy buena. Y este hombre, como se tenía que ir a otro sitio, lo que dijo es, voy a alquilar esta viña a unos labradores para que la trabajen y después que me den el fruto, que me paguen un alquiler, un alquiler con el fruto. Así que hizo eso, la alquiló. Pero pasó que cuando llegó el tiempo de la cosecha, él envió unos siervos para que cogiesen de este fruto, pero los labradores, los trabajadores de esta viña eran muy malvados. Y cuando vinieron estos siervos para recoger el fruto, para que les pagase, cogieron y golpearon a muchos de estos siervos y a otros los mataron. El dueño de esta finca, el amo, estando muy enfadado, envió más siervos para que recogiesen este fruto, para que se les diese el pago que se había acordado. Hicieron lo mismo estos labradores malvados. A muchos los golpearon y a otros los mataron. El amo de esta finca, estando ya harto y muy enfadado con esta gran maldad que se había hecho, dijo, voy a mandar a mi hijo. Finalmente el dueño mandó a su hijo, a su amado hijo, como esa última oportunidad que les daba. Era la última palabra, su última palabra a ellos. Y les mandó el heredero de la tierra. Su única esperanza era este hijo. Su única esperanza de reconciliación con el dueño de la finca. Y eso es lo mismo que encontramos con la revelación de Dios al hombre. En el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios había hablado por los profetas, pero ahora nos ha mandado esa última palabra, esta última oportunidad que tenemos y está en el Hijo, en Cristo Jesús. Pero incluso cuando Dios habló por los profetas en el Antiguo Testamento, tenían todos un tema en común. Y ese tema en común era el Mesías que vendría, el Hijo de Dios. Pero en el versículo 2 dice que ahora, en los días del Evangelio, en esta última palabra de Dios, Dios no solamente ha hablado sobre el Hijo, sobre el Mesías, sino que ha hablado por el Hijo, por el Mesías. Es por eso que Juan 1, hemos visto antes que se llama a Cristo el Verbo, también traducido como la palabra. Cristo es la palabra encarnada. El Verbo encarnado. Tenemos aquí la palabra de Dios escrita, pero Cristo es la palabra de Dios encarnada. Encarnada, el Verbo encarnado, porque Él se hizo carne. ¿Y sabes qué? Sin Cristo, sin el Verbo, sin la palabra encarnada, no puedes entender la palabra escrita. Se podría decir que Cristo es el lenguaje de Dios. El Hijo es el lenguaje que el Trino Dios ha usado para hablarnos. Cuando mi mujer y yo fuimos a Irlanda, la barrera que más nos costó fue la barrera del lenguaje. La comida allí nos gustaba, no había problema. El tiempo ahí, aunque llueve bastante, tampoco fue gran problema adaptarnos ahí, pero el lenguaje es lo que más nos costó, porque íbamos y estábamos con amigos allí y claro, ellos tenían no solamente su idioma que era inglés, sino también su forma de hablarlo, con su acento y sus palabras que no entendíamos y el lenguaje era una barrera. Pero cuanto más conocíamos el lenguaje que se hablaba allí en Irlanda, más podíamos conocer a la gente y más podíamos tener una relación más estrecha con la gente. ¿Y sabes qué? El lenguaje que Dios nos ha dado en su palabra es Cristo. Cuanto más conozcas a Cristo, más podrás conocer su palabra. La forma en la que Dios nos ha hablado es por el Hijo. Es por el Hijo. Así que para conocer más lo que Dios nos ha dado, tenemos que conocer más al Hijo. Él es el lenguaje en el que Dios nos ha hablado, si se puede decir esta ilustración. Y aquí en estos versículos, al acabar ya, hay descripciones del Hijo. En el versículo 2, 3 y 4 tenemos descripciones del Hijo. Conozcamos más al Hijo. Vemos aquí su posesión, porque dice
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vemos aquí sus posesiones. Él es heredero de todo. Cristo posee todas las cosas, todo. Debemos recordar eso siempre. Él es heredero de todo. Muchas veces nosotros tenemos cosas en este mundo y llamamos mi casa, mi coche, mi familia, mis posesiones, pero en última instancia tenemos que recordar que todo pertenece a Dios, todo, todo, y en especial a Jesucristo, quien es el heredero de todo. Él es el dueño y Él nos presta las cosas para que nosotros las utilicemos para su gloria. Vemos sus posesiones, pero también vemos su poder creador, porque dice ahí, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo no fue creado, el Hijo es Dios, el Hijo de Dios es Dios mismo, pero el Hijo es el creador. Todo fue hecho por Él, por el Verbo encarnado. Colosenses 1, versículo 16, dice, porque en Él, y está hablando de Cristo en Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él, para Cristo. Él es el que hizo el universo, por quien asimismo hizo el universo, leemos ahí. Nosotros podemos construir algo, nosotros podemos diseñar algo, podemos fabricar algo, pero nosotros nunca podemos crear algo. Porque crear algo significa crear algo de la nada. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y eso es lo que leemos de Cristo. Que por Cristo, asimismo, Dios hizo el universo. Él es, Cristo es el creador. Vemos su posesión y su poder creador. Pero en el versículo 3 leemos de su perfección. Porque dice ahí, siendo Cristo el resplandor de su gloria. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y es importante que no dice que Cristo sea el reflejo de la gloria de Dios, sino el resplandor de su gloria. Cristo no es como la luna que refleja la luz del sol. No, Cristo es luz por sí mismo. La luna no tiene luz por sí misma, solo refleja la luz del sol. Pero Cristo es luz en sí mismo porque Cristo es 100% Dios. Y Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nosotros como hombres, si lo piensas, nunca hemos visto el sol en sí. Lo que vemos es el resplandor del sol, la luz del sol, ese resplandor. De la misma manera, Juan 1 nos dice que nadie ha visto ni nadie puede ver a Dios, porque Dios es espíritu. Lo que hemos visto es el resplandor de su gloria, que es Jesucristo, como nos dice aquí. Él es el resplandor de su gloria. En Juan 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que hemos visto su posesión, a quien constituyó heredero de todo, su poder creador y por quien asimismo hizo el universo. Vemos su perfección, siendo el resplandor de su gloria. Pero veamos su persona, porque ahí dice, y la imagen misma de su sustancia. Y estas dos frases que acabamos de ver son muy importantes y vemos que tienen una precisión exhaustiva. Y es que cada palabra de la Biblia está ahí por una razón. Y más importante, cuando hablamos de el Hijo de Dios, es muy importante las palabras que utilizamos. Porque el Hijo es de la misma esencia o sustancia, como dice ahí, que el Padre. Eso es de una importancia tremenda en nuestra salvación, porque si Cristo no es Dios, como algunas sectas hablan, si Cristo no es Dios, no podemos ser salvos, no podemos ser salvos. Si Cristo es solamente un poquito inferior al Padre, o si Él no es de la misma sustancia o esencia que el Padre, entonces toda nuestra salvación estaría en duda. Pero no es así. Cristo es Dios, es de la misma esencia o sustancia que el Padre. Dice ahí la imagen misma de su sustancia. Y esa palabra imagen es una palabra que se utilizaba para un sello y la imagen que se hacía con un sello. Y si miras tú un sello, no me refiero a un sello de una carta, sino un sello de estos que mojas y lo pones en un sitio. Si miras tú la imagen que tiene el sello y la imagen que se graba, una corresponde a la otra.
son idénticas, una va a corresponder a la otra. Y de la misma manera, el uno, el Padre, corresponde con el Hijo, son de la misma esencia, de la misma sustancia, la imagen misma de su sustancia. Lo uno corresponde con lo otro. Hemos visto estas cosas, también vemos su preservación, porque dice ahí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo no solo es el creador, sino también el sustentador, el que preserva todas las cosas que están en este mundo, el que hace que la tierra gira alrededor del sol, el que hace los años, el que hace todas las cosas que pasan en este mundo. Todas las cosas que pasan en el universo, todo está controlado por la mano de nuestro Señor. No debemos olvidarnos de que todo es controlado en la providencia de Dios. Dios lo tiene bajo control. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el Rey. Y no es un rey que se le están yendo las cosas de las manos. No, es un rey que lo controla todo, como nos dice aquí, bajo la palabra de su poder. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios lo ha permitido. Él nos ha permitido venir aquí. Él nos ha dado las fuerzas, el aliento, la habilidad, los medios para que podamos estar aquí. Todo es bajo la mano que controla de nuestro Señor. Todas las cosas Él controla y sustenta con la palabra de su poder. Pero vemos también no solamente su posesión, su poder creador, su perfección, su persona, su preservación, pero vemos su purificación de nuestros pecados. Porque dice ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí llegamos a una de las cosas más importantes y la más grande de todas, la principal razón por la que Dios ha hablado por su Hijo para la purificación de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Nuestros pecados necesitaban purificación, porque nadie iba a entrar al cielo, ni nadie nunca entrará al cielo que no esté limpio y purificado de sus pecados. Y esa purificación no se lleva a cabo en el purgatorio, como muchos enseñan en el día de hoy, es solo por medio de Cristo, solo por medio de Él. No por medio de la sangre de toros y machos cabríos, como en el Antiguo Testamento, sino, dice ahí, por medio de sí mismo, por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Y en último lugar vemos su preeminencia, porque dice ahí que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después de resucitar y ascender al cielo, Cristo tomó el lugar que le pertenece en el cielo, no solamente porque es Dios, pero también porque Él es Salvador. Y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, sobre todos los nombres del ángel más alto. Y ese nombre que Cristo tiene no solamente es porque Él es Dios mismo, sino también porque Él se ganó ese nombre altísimo, ese nombre sublime por lo que hizo en esta tierra y su gran salvación que Él compró. Así que aquellos que hemos recibido el Evangelio, gocémonos de que Dios ha hablado, pero que Dios ha hablado por el Hijo. Así que queramos conocer más al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos 7 descripciones que hemos visto del Hijo de nuestro Señor, y cuanto más le conozcamos a Él y cuanto más tiempo dediquemos a conocerle, a estudiar y a meditar en Cristo, más entenderemos la voluntad de Dios, más entenderemos la palabra de Dios para nosotros. Y si no conoces a Cristo, recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Aquí el texto nos ha dicho que la última palabra de Dios es su Hijo, es por su Hijo. La última palabra que Dios nos ha dado es su Hijo. Así, ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué haremos con Él?